He said, repent. Dijo, arrepentíos. The first words in Jesus' public ministry, Las primeras palabras en el ministerio público de Jesús, the first word la primera palabra in his earthly ministry. en su ministerio terrenal. Look at the first word. Mire la primera palabra. Repent. Arrepentíos. Repent. Arrepentíos. The word repent La palabra arrepentíos does not mean no quiere decir to walk down front in a religious meeting, caminar hacia adelante en una reunión religiosa, bring up your past, traer y hablar de su pasado, cry about it, llorar por ello and feel bad. y sentirse mal. That is not repent. Eso no es arrepentimiento. Now you pastors, please go and do your research. Ahora ustedes, pastores, por favor, hagan sus investigaciones. The word repent means La palabra arrepentidos quiere decir change the way you think. cambie su mentalidad. Wow. The word repent means La palabra arrepentidos quiere decir change the way you've been conditioned to think. cambie la manera que usted ha sido acondicionado a pensar. The first thing Jesus attacks in his ministry Lo primero que Jesús ataca en su ministerio is your mentality. es su mentalidad. He didn't see Calvary, the cross, Él no vio al Calvario, la cruz, as his priority. como su prioridad. It was important, Era importante. but he says, I came Pero dije, yo vine for the purpose of para el propósito de delivering back to man devolverle al hombre the kingdom of heaven. el reino de los cielos. That's the good news. Esas son las buenas You nuevas. can get the kingdom back again. Usted puede tener el reino otra vez. So in the days of the Greeks Así que en los días de los griegos and the Romans, y los romanos, when Jesus was born, Jesús nació. they had a lot of schools. Había muchas escuelas. A school was simply a master teacher Una escuela era simplemente un maestro que enseñaba with students. con estudiantes. And it was called Y se llamaba a school of thought. una escuela de pensamiento. So Jesus Así que Jesús could have joined the Pharisees. podía ser parte de los fariseos, He could have joined the Sadducees. podía unirse a los saduceos, He could have joined the se Herodians. podía unir a los herodianos, He could have joined the se Greeks. podía unir a los griegos, He could have joined the Roman se philosophers. podía unir a los filósofos But romanos. Jesus put his eyes on John. Pero Jesús puso sus ojos en He said, Juan. I want your Dijo, philosophy. yo quiero tu I filosofía. want what you're teaching. Yo quiero que lo que tú I enseñas. believe in what you are Yo thinking. creo en lo que estás trayendo tú. What was John's thoughts? ¿Cuáles eran los What was pensamientos John's de Juan? philosophy? ¿Cuál era su filosofía? What was John's message? ¿Cuál era su mensaje? Read it. Léalo. Matthew 3, Mateo 3, verse 1. versículo 1. In those days, En aquellos días John the Baptist came, vino Juan el Bautista preaching in the desert predicando en el desierto of Judea, de Judea, and saying, diciendo, repent, arrepentíos, for the kingdom of heaven porque el reino de los cielos is here. ha llegado. John never preached a religion. Juan nunca predicó una religión, That's why he could not join the Pharisees. por eso no podía ser parte de los fariseos, He could not join the no Sadducees. podía unirse a los saduceos, He could not join the no Herodians. podía unirse a los He could not herodianos, join the Greeks. no podía unirse He a los could not griegos, join the no Roman podía unirse philosophers. a los romanos. John came with a message Juan vino con un that mensaje was not religious. que no era religioso. Repent, for Arrepentíos, the kingdom of heaven porque el reino has de los come back cielos to earth. ha regresado a la tierra. And Jesus said, Y Jesús dijo, that's my thoughts. esos son mis I'm going to pensamientos. submit to that. Yo me someto a eso. I'm going to join that teacher. Yo me voy a unir a ese maestro. That's what I believe. Eso es lo que yo And he creo. submitted to John. Y se sometió a And he Juan. said, Y dijo, baptize me. Bautízame. Make me your disciple. Hazme tu I am your discípulo. student. Yo soy estudiante. Give God a praise. Dele gloria a Dios. El problema es que este negro, este King Kong, es un falso profeta. Y ve usted las grandes barbaridades que enseña. Mire, dentro de lo que él dice que arrepentimiento no tiene nada que ver con dolor, con pasar al altar, con un pesar, con un sentirse mal por haber pecado. Él lo que da a entender, y es lo que él dice, este demonio dice que el arrepentimiento no es pasar al altar, no es llorar por la vida pasada ni sentirse mal. Ahora,
el apóstol Pablo, por el contrario, dijo, 2 de Corintios capítulo 7, verso 10, se lo voy a leer, así dice el apóstol Pablo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo da a entender aquí que cuando una persona se arrepiente, lo primero que experimenta es un dolor, es un pesar, es un quebranto en el alma. Vamos a ver, por ejemplo, la palabra arrepentimiento en el hebreo es naham, así se escribe, la palabra es naham, y la palabra en hebreo naham es arrepentimiento y significa cambio de corazón, cambio de conducta. Oiga bien, en el griego es metanoeo. ¿Qué significan ambas palabras? La palabra metanoeo en el griego significa cambio de mente, pero en lo moral. Nunca está hablando de mente positiva. No dice eso, no da a entender eso el texto original griego. Lo que da a entender la palabra metanoeo es cambio de mente en lo moral. También habla de un cambio de actitud. También habla de un volverse del mal camino. Ese es el significado de la palabra arrepentimiento. Y en el Nuevo Testamento es prominente el tema de arrepentimiento con referencia al pecado. Es decir, dolor en el corazón por haber pecado contra Dios o contra el prójimo. Pero todo el término arrepentimiento no tiene nada que ver con lo que él planteó. Él lo que da a entender en su predicación, en su enseñanza, es que lo primero que Jesús atacó fue la mente. Y eso es nueva era. Cuando el Señor Jesucristo predicó justamente arrepentimiento, Él nunca lo hizo diciendo cambien su mente, piensen positivo. Yo les traigo un mensaje de éxito, de conquista. No. El Señor Jesucristo mandó a arrepentirse a todos los hombres porque está escrito que todos los hombres han pecado. Y como hemos todos pecado, todos tenemos que proceder al arrepentimiento. Ya lo vamos a ver en varios pasajes bíblicos. Pero este concepto que vierte este predicador es justamente nueva era. La palabra arrepentirse, arrepentimiento, desde este término bíblico aparece más de 50 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y qué indica? Mire, esto lo dice una Biblia muy simple, una Biblia de estudio como la Biblia de estudio pentecostal. Dolor, tristeza, cambiar, doler, volver, contrito, entristecido. Esos son los sinónimos de la palabra arrepentimiento en el Nuevo Testamento para designar lo que es la predicación apostólica. Aquí hay un pasaje que debe ser uno de los más claros para identificar lo que es el arrepentimiento. Cuando el Señor le dice a sus discípulos, digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí da a entender en Lucas 13:3, el Señor Jesucristo claramente, que el arrepentimiento es vital para poder evitar la condenación. Que si una persona no se arrepiente, va a perecer, va a morir en su pecado. El arrepentimiento es un llamado que Dios hace a la gente a volverse del mal camino. No un cambio de mente negativa a positiva, como dicen los predicadores de la nueva era, y como en efecto lo da a entender claramente este predicador. Look at me, I've been sent here by God. Míreme, he sido enviado aquí por de I parte de came Dios. to protect you Vine a protegerle from preaching the wrong message. de predicar el mensaje incorrecto. When the airplanes hit the building in New York, Cuando los aviones le dieron al edificio en Nueva York, all the preachers started preaching. todos los predicadores comenzaron a predicar. Last days, Últimos días, the end of the world is here. fin del mundo ha llegado. Get ready. Prepárese. Jesus is coming soon. Jesús viene pronto. Shut up. Cállese. Coming soon Viniendo pronto is not the message. no es el mensaje. Coming soon Viniendo pronto is not the gospel. no es el evangelio. Stop saying it. Deje de decirlo. Tsunami, Tsunami. 200,000 dead. 200,000 muertos. Get ready. Prepárese. Signs of the times. Señales de los He's tiempos. coming soon. Viene pronto. Pack your bags. Ya He's viene. coming. He's Viene. coming. Stop Viene. lying to the people. Deje de mentirle al pueblo. Now, Ahora, let us read the end ¿qué tan traerá Of the el world. fin del mundo? in your own Bible. En su propia Biblia. Are you ready? ¿Está listo? Are you sure? ¿Está seguro? Are you sure? ¿Está seguro? ¿Estás seguro? Are you sure? ¿Estás seguro? Dare you Yo le reto to prove me wrong. a que compruebe que estoy mal. Jesus. Jesús Never preached. nunca predicó. Preached. Nunca predicó Born again. ser nacido de nuevo. He only mentioned born again
once. Solo mencionó ser nacido de nuevo una sola vez. He only mentioned born again once. Solamente menciona nacer de nuevo una vez. I repeat, Le repito, read your Bible. Because born again porque ser nacido de nuevo was not the gospel. no era el evangelio. That's not the good news. Eso no es la buena nueva. And when this gospel, Y cuando este evangelio, Jesus never preached faith. Jesús nunca predicó fe. Ooh. He never preached deliverance. Nunca predicó liberación. En la mañana me voy. Dice, mira, When you go, cuando vayan, look at me. míreme. Do not preach No prediquen what you saw me do. lo que me vistes hacer. This is important. Esto es importante. Don't preach the miracles. No predique los milagros. That's not the message. Ese no es el mensaje. They saw him walk on water. Ellos lo vieron caminar en agua. They saw him turn water into wine. Lo vieron cambiar el agua en vino. They saw him speak to a tree. Lo vieron hablar a un They saw him árbol. heal the sick. Vieron sanar al Raise the enfermo. dead. Levantar al Cast muerto. out demons. Echar fuera He said, demonios. don't preach that. Dios, no predique eso. That's not the message. Eso no es el mensaje. That's the evidence. Esa es la evidencia. How many of you preachers? ¿Cuántos de ustedes predicadores? I'm not talking to you. No le estoy hablando a I'm talking usted. about the one behind you. Estoy hablando del que está atrás de usted. How many of you preachers ¿Cuántos de ustedes have been predicadores preaching the last 20 years? han estado predicando los últimos 20 años? What he did. Lo que hizo. My text today Mi texto hoy is walking on water. es caminando sobre las aguas. And the Lord Jesus Y el Señor Jesús began to walk on water. comenzó a caminar en el And he kept on agua. walking. Y caminaba. Oh yeah. Oh, sí. He kept on walking. Y caminaba. And Peter said, Y Lord, decía Pedro, Señor, come on the water. ¿puedo caminar en el And agua? Jesus said, Jesús le dijo, come on, Peter. vamos Pedro. Come on, Peter. Vamos, Pedro. And Peter took one foot out of the Pedro boat tomó un pie and del put it on the water. lo puso en el And agua. Peter says, look, John, Dice Pedro, mira I'm Juan, walking. camino, Put another foot on the puso el water. otro pie Thank you, Jesus. Gracias, And he Jesús. walked on water. y caminó en el And agua. then Peter became afraid. Y Pedro tuvo And he began temor to sink. y empezó a And hundirse. Jesus pulled him Y Jesús up. lo agarró. Hallelujah. Aleluya. That is not the gospel. Ese no es el evangelio. Because in a kingdom, Porque en un reino, Bueno, como ustedes pueden ver, este Satanás se ríe de los predicadores que enseñan que estamos en los tiempos finales. Incluso habla en contra de los que predicaron, por ejemplo, de la caída de las Torres Gemelas, de los grandes terremotos en el mundo, el tsunami en el sudeste asiático, que él dice que no son señales de la venida del Señor por su iglesia, aunque la Biblia da a entender claramente que estamos en la parte final del mundo. En el Apocalipsis, la venida del Señor para él la venida del Señor es un gran embuste. Y desafía diciendo a los predicadores de la sana doctrina, dejen de mentirle al pueblo. Eso lo dijo, dejen de mentirle al pueblo. ¡Qué monstruosa mentira! La venida de Cristo por su iglesia es la esperanza bienaventurada. Eso dice Tito capítulo 2, verso 13. La epístola del apóstol Pablo a Tito capítulo 2, versículo 13. La esperanza bienaventurada. ¿Ya? Tito capítulo 2, versículo 13. Todo el Nuevo Testamento habla sobre la venida del Señor por su iglesia. Jesús prometió volver. Los ángeles lo confirmaron y los apóstoles y escritores sagrados lo anunciaron. Por ejemplo, Hechos capítulo 1, verso 11. Hechos capítulo 1, versículo 11. Hechos capítulo 1, versículo 11. Y está ese pasaje tan conocido en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Y este impío además asegura que Jesús nunca predicó ser nacido de nuevo. Que ser nacido de nuevo no es el evangelio, dice él. Que Jesús nunca predicó fe, ni predicó milagro, ni predicó oración. Yo me pregunto, ¿en qué zoológico estudió la Biblia este mono? Nuevo nacimiento o regeneración es una doctrina básica de la fe evangélica. Quien no crea ni predique esta doctrina no es cristiano. La Biblia habla permanentemente que toda persona que viene por la fe a Jesús es transformada y cambiada en una nueva criatura. Es decir, es nacido de nuevo. El propio Señor Jesucristo lo dice en San Juan capítulo 3.